El más reciente informe del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica asegura que nuestro país entró en una nueva ola de la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar de este tema para analizar esas cifras, esos datos. Ya tenemos en línea a don Gilbert Brenes, director del Centro Centroamericano de Población de la UCR. Don Gilbert, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, por los datos que ustedes han recabado, por el análisis que hacen de la situación, ¿es un hecho que ya estamos en una cuarta ola pandémica aquí en nuestro país? Sí, definitivamente. Si hace como semana y media todavía la evidencia era un poco débil, cada vez la evidencia es más fuerte de que ya estamos por una nueva ola. ¿Qué otros datos relevantes tienen ustedes dentro del análisis que indican que estos índices o estos datos pues se han disparado, por lo menos van en ascenso en estos momentos? Nosotros parte del análisis no solo lo hacemos para Costa Rica, sino también el análisis que se hace comparativo con otros países de América Latina, y se ha observado que varios países de América Latina han estado pasando por olas bastante similares a lo que está pasando Costa Rica, y como se ha visto, pues este incremento de casos surge de una mezcla de distintos factores, factores positivos que ayudan a que esta ola no se acelere tan fuerte como el ritmo de la vacunación y la efectividad, pero también otros factores un poco más negativos, que es el comportamiento de la población y la introducción de la variante Delta. Eso es lo que quería consultar, don Gilbert. El caso de la variante Delta, ¿uno podría identificarla o señalarla como de los principales responsables de que se haya acelerado este nivel de contagios en nuestro país? La información del Ministerio de Salud y de Inciensa sugieren que cada vez la prevalencia o el porcentaje de casos con la variante Delta es creciente. Y si es creciente, pues entonces también debería de ser creciente el número de casos reportados, sencillamente porque la tasa de reproducción natural de la variante Delta es más alta que la tasa de reproducción de las otras variantes que antes eran más comunes aquí en Costa Rica. Sin embargo, no solo se lo podemos atribuir a la variante Delta. Si ustedes ven en el informe, nosotros también consideramos que hay un efecto de cansancio de la población, porque ya llevamos ya bastantes meses, más de año y medio, con la epidemia, y eso hace que la población costarricense, pues también un porcentaje se canse de las medidas y entonces relaje su protección. Cuando hablamos de esos relajamientos, ese comportamiento, esa conducta, usted me decía que también han hecho el análisis comparativo con otros países de Latinoamérica. Estamos viendo, no sé si es que dejamos de usar la mascarilla, el distanciamiento, ¿eso también se ve reflejado no solo en Costa Rica, sino en los otros países? Definitivamente. Hay varios países que esta nueva ola pandémica está altamente relacionada con la variante Delta. En Europa, por ejemplo, en España, se ha observado que la prevalencia de la variante Delta es cada vez mayor, pero ustedes mismos en las noticias que reportan han visto que se han dado manifestaciones de población que no está de acuerdo con las medidas restrictivas. También hay cierto porcentaje de la población que no se quiere vacunar o que están postergando su vacunación, y posiblemente por similitud eso también está pasando en Costa Rica. Entonces, no es un fenómeno único de Costa Rica, sino que se está observando también en otros países. En nuestro país hay zonas donde se pueden determinar que el ritmo va más acelerado en cuanto a contagios, que el impacto de la pandemia es mayor. Sí, el reporte incluye un análisis muy interesante desarrollado en particular por el doctor Luis Rosero, que analiza la tasa relativa, o sea, cuánto más la tasa de incidencia en ciertos grupos de zonas comparado con el promedio de la población. Entonces, se encuentra, por ejemplo, que en la región Huetar Norte, la tasa de incidencia es más del doble de la tasa promedio o del resto del país. Eso es bastante, eso es una cifra bastante preocupante, no solo porque es alta, sino porque básicamente viene en crecimiento ese riesgo relativo desde julio. Igual también en los 20 distritos que son principales destinos turísticos, se encuentra que la incidencia relativa también es casi el doble, en otras palabras, que la tasa de incidencia es casi el doble que el resto del país.
y esto incluye particularmente las zonas de playa o las zonas turísticas de la región norte. Y por último, también las comunidades donde hay alta concentración de inmigrantes, que aunque la tasa relativa o la incidencia relativa no es tan alta como las demás, todo este grupo de zonas podrían indicarnos que la tasa de contagios está altamente relacionada con la difusión de contagios desde el exterior. O sea, no solo inmigrantes, sino también posiblemente los turistas que ya están regresando a Costa Rica. ¿Hay posibilidad o hay forma de proyectar cuánto tiempo podría extenderse esta ola aquí en el país? El CCP en general utiliza cierta metodología que es plantear el escenario experto, el escenario optimista y el escenario pesimista. Esto es algo bastante común en las proyecciones demográficas, y esos escenarios pues están condicionados por varios factores, como ya dije, como el ritmo de la vacunación, la efectividad de la vacuna, la proporción de nuevos casos y particularmente la introducción de la variante Delta. En el escenario que se considera experto, se proyecta que el pico se podría llegar dentro de aproximadamente 2 semanas, o sea que durante estas 2 semanas todavía veríamos un cierto incremento en el número de casos, pero después podría volver a caer. ¿Y de cuánto sería ese pico? Perdón, don Gilbert. De ese pico podríamos llegar a más o menos como 2,000 casos diarios por semana. Eso quiere decir que aproximadamente 14,000 casos por semana del todo. Mientras que en otros escenarios, por ejemplo, el escenario optimista, se considera que ya el pico ya se llegó, y más bien hacia el 20 de octubre podríamos estar en un número de casos considerablemente menor. Hay otro escenario más pesimista, que es que todavía no estamos cerca de la ola pandémica y que a finales de octubre todavía podríamos estar llegando a 2,800 casos diarios por semana. Eso en realidad es preocupante, y de acuerdo a la mezcla de condiciones aquí en Costa Rica, podríamos tener un escenario entre el experto y el pesimista por las condiciones cambiantes en Costa Rica. Es decir, deberíamos descartar el optimista, donde ya habríamos llegado a ese pico. O sea, estaríamos todavía en camino a datos de contagios más elevados, entre 2,000, me dice usted, de casi 3,000 casos podríamos llegar. Si bien es cierto, el reporte plantea los 3 escenarios, hay un aspecto muy importante que no se ha mencionado tanto, y es que ahora el país va a hacer el esfuerzo por las segundas dosis, que eso es muy importante porque está relacionado con el esfuerzo que se hizo para vacunar con las primeras dosis durante los últimos meses. Sin embargo, esto lo que va a hacer es generar una división bastante importante entre una población altamente protegida, porque va a tener las 2 dosis, y una población con muy poca protección, que es aquella que ni siquiera tiene la primera dosis. Y esa mezcla podría hacer que el número de casos vuelva a crecer, particularmente en ese grupo que del todo no está vacunado y que todavía no va a tener tanto acceso a las primeras dosis. Ahora, otro punto también que puede hacer más lento esa mitigación de esos picos es que las segundas dosis están para octubre de las vacunaciones masivas. Entonces, pues falta todavía tiempo para llegar a ese punto de inmunización completa, y además de los 14 días que hay que dar también de tiempo para que se empiecen a dar los anticuerpos. Efectivamente, el Ministerio de Salud y la Caja determinaron que la segunda dosis se daba, sobre todo en los otros grupos poblacionales, 120 días después de la primera dosis. Así que la campaña masiva de vacunación empezó más o menos como usted sabe, a partir de julio. Eso quiere decir que todavía la vacunación de las segundas dosis puede durar aproximadamente 3 meses más. Definitivamente eso va a tener un impacto, como usted dice, no solo por el efecto de la vacuna, sino por algo muy importante que yo creo que los analistas no han considerado, y es que la velocidad de la vacunación depende también del número de embarques que se envíen de las vacunas, y eso se sabe que ha hecho que la vacunación no sea tan rápida como en otros países, sencillamente por la disponibilidad de vacunas que hay a nivel internacional. Don Gilbert, para tratar de llegar a los escenarios más positivos, más optimistas, ¿qué medidas deberían aplicarse y en qué momento y con
qué grado de rigurosidad para poder llegar a detener esta ola de contagios? Yo creo que desde inicios de la pandemia nosotros sabemos que tenemos que seguir con las medidas de protección individual, uso de la mascarilla, lavado de manos, mantenerse con las burbujas, con la burbuja familiar, con la burbuja social. Eso no quiere decir que no salgamos, pero que tengamos un poco más de cuidado. Y particularmente yo creo que ahora va a ser otro reto muy importante, y es que la gente realmente llegue a vacunarse con la segunda vacuna, con la segunda dosis. Yo creo que la mayoría de la población sí va a responder bastante bien, pero como en otros países también se ha visto que hay un cierto porcentaje de la población que a lo mejor no va a tener los incentivos de llegar por la segunda vacuna, sencillamente porque se sienten protegidos. Entonces, en estos momentos va a ser muy importante que todos los que tienen cita para la segunda vacuna lleguen y, nuevamente, como dije antes, que nos sigamos cuidando con todas las medidas de protección que recomienda el personal médico. Pues sí, esperemos que sí, para tratar de llegar a los escenarios más positivos, más optimistas aquí en nuestro país. Don Gilbert Brenes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.